Abra su Biblia en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 8 y versículo 9. ¿Me da un amén, por favor, cuando lo tenga? Dice la Biblia: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias por este nuevo día, Señor. Gracias por tus misericordias, Señor, que son nuevas cada mañana. Gracias porque tú no cambias, Señor, porque eres el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Gracias porque podemos confiar plenamente en ti, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder alabarte, exaltar tu nombre, publicar tus alabanzas. Gracias también, Señor, por la oportunidad de recibir tu palabra. Señor, que podamos recibirla con mansedumbre, que podamos ser transformados en nuestra manera de pensar y de vivir por tu gloriosa palabra. Queremos ser esa buena tierra, Señor, que produce fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Leo una vez más. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El apóstol decía que si alguien se va a gloriar, debe de gloriarse en el Señor. Amén. Continuamos esta semana aprendiendo acerca de las 5 solas de la Reforma. ¿Qué son las 5 solas? Es la denominación conjunta para 5 frases en latín que surgieron durante la Reforma Protestante y resumen las creencias teológicas básicas de los reformadores, que obviamente entraban en contraposición a la doctrina católica. La palabra latina sola significa solo o solamente. Las 5 solas expresan 5 creencias fundamentales que los reformadores entendían como pilares esenciales para la vida y práctica cristianas. Todas y cada una de estas solas rechazaban o se oponían explícitamente a prácticas y doctrinas extendidas a comienzos del siglo XVI en la cristiandad latina y que los reformadores criticaban duramente. Las 5 solas solamente por medio de solamente la Escritura. ¿Se acuerdan lo que hablamos la semana pasada? Solamente por medio de la gracia de la que vamos a hablar hoy, solamente por medio de la fe el próximo domingo, solamente Cristo y solamente nuestro Dios la gloria. Esas son las 5 solas. Algo que nosotros debemos de saber plenamente, estar plenamente convencidos, es que la salvación de los hombres, que nuestra salvación es solamente por medio de la gracia de Cristo Jesús. Amén. Recuerden que la gracia significa que me den a mí lo que yo no merezco. La salvación es un regalo. Amén, hermanos. Un regalo costosísimo que costó la sangre de Cristo. Una de las razones por las cuales los reformadores enseñaron acerca de la salvación por gracia. Ahora, es importante aclarar que esta no era una nueva doctrina de los reformadores, sino que esta es la doctrina de la iglesia cristiana. Esta es la doctrina de los primeros cristianos. Y la doctrina de la gracia es enseñada a través de todo el Nuevo Testamento. La razón por la cual ellos enseñaron con tanta pasión acerca de la gracia de Dios es porque la Iglesia Católica enseñaba, todavía enseña, que la salvación de las personas es a través de los sacramentos. La Iglesia Católica tiene 7 sacramentos. Los que fueron católicos, apostólicos y romanos lo saben. Hay algunos que solo fueron católicos nada más de nombre, pero algunos que sí fueron católicos de los bravos, de los duros. Recuerde que tienen la confesión de pecados, la Eucaristía o la Santa Cena, el bautismo de niños, la unción de los enfermos, el matrimonio, etcétera. 7 sacramentos. Entonces, lo que las personas creían era un engaño de la iglesia romana, y por esa razón ellos iban a misa para practicar estos sacramentos, y eso hacía que ellos fueran salvos. Ahora, y eso que estaba pasando era impresionante, porque la gente ni entendía lo que se hacía o decían las misas, porque las misas eran en latín. Y yo no, ¿cómo puedes decir amén a algo que no entendés? Dijo el apóstol Pablo cuando habla acerca de hablar en lenguas.
La Iglesia Católica enseña que la misa es un sacrificio que es verdaderamente propiciatorio, que por medio de la misa Dios nos otorga la gracia y el don de la penitencia, remite nuestras faltas e incluso lo enorme de nuestros pecados. Le dan a la misa un poder impresionante, el poder de la propiciación. Ya vamos a hablar un poquito acerca de eso. Pero oiga lo que dice el apóstol Juan en la Biblia, en 1 Juan capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. El apóstol Juan enseñó y dijo: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Mira el verso dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Quiero que veamos una vez más el verso 2. Dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados. Esta palabra propiciación es importantísima en la doctrina cristiana. La palabra propiciación significa cubrir o pagar. Eso significa la palabra propiciación. O sea que la propiciación es una acción que paga la ofensa del pecado a Dios para que su santidad y justicia sean satisfechas y pueda perdonar el pecado. Usted ve, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se hacían sacrificios de animales que eran el símbolo o tipo del único sacrificio que puede perdonar los pecados del hombre, la muerte de Cristo. Cuando un hombre ofrecía un sacrificio, sus pecados eran tapados, eran cubiertos sus pecados. Pero cada año tenían que estar yendo una vez más al año, lo que se conoce como el Yom Kippur o el día de la expiación. Tenían que estar presentando constantemente sacrificios a Dios, como dice Hebreos, sacrificios que no quitan el pecado del hombre. Solo la sangre de Cristo puede borrar los pecados del hombre, porque cada pecado es una ofensa infinita por ser una ofensa hecha a Dios que es infinito. Todas las buenas obras de todos los hombres juntos no pueden perdonar ni un solo pecado, porque todas esas obras son solo de valor finito. Cada pecador, cada hombre, cada mujer tiene que estar cada día al pie de la cruz y confiar no en sus propias obras, sino en la muerte de Cristo, en su muerte propiciatoria. O sea que cuando Cristo murió en la cruz, Él pagó nuestros pecados. Amén. Solamente la sangre de Cristo. Nadie más no puede hacerlo ninguna obra. La misa no puede ser una obra propiciatoria. Solamente la sangre de Cristo derramado en la cruz. Amén. Entonces jamás el ser humano puede ser propiciado por medio de las obras humanas. La propiciación fue por la obra de Cristo en la cruz. Cuando Cristo murió en la cruz, Él pagó nuestros pecados y entonces la ira de Dios, su justicia, fue saciada por causa de la muerte perfecta de Cristo en la cruz. Por eso es que todas las religiones tienen como fundamento la salvación por obras humanas. Los únicos que creemos en la salvación por gracia es la iglesia de Cristo Jesús, por lo menos en teoría. Usted le pregunta a todos los cristianos, no importa su denominación, ¿la salvación es por obras o por gracia? Ellos dicen, bueno, es por gracia. En la práctica es un poco diferente, pero en teoría la mayoría creemos que la salvación es por gracia. Usted puede estudiar acerca del fundamento de todas las religiones. Le invitamos nosotros a nuestra escuela bíblica. Tenemos una materia que se llama religiones y sectas. Y usted se va a dar cuenta que todas tienen sus sacramentos o misterios. Y que para alguien pueda ser salvo, para que alguien sea salvo, tiene que practicar estos sacramentos y estos misterios. La palabra sacramento es una palabra latina compuesta. Es la palabra sacrare, que significa ser santo, y la palabra mentum, que significa medio para lograr algo. En otras palabras, el sacramento es un medio que se utiliza para llegar a ser santo. Esto es algo totalmente antibíblico. Amén. Porque la única forma en la que un hombre puede llegar a ser santo es apropiándose de la obra de Cristo en la cruz del Calvario.
Amén. Dice ella que nosotros somos santos. La palabra santo significa apartado. Dios nos apartó para su gloria por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. No por ninguna obra humana, no por medio de ningún sacramento. Lo que ocurre es que los sacramentos ocupan el lugar de Cristo en la santificación del hombre. O sea que llegamos a ser santos por hacer alguna obra. Pero nosotros entendemos que nosotros llegamos a ser santos cuando Dios, por su gracia, nos da una nueva naturaleza a través de Cristo Jesús. Amén. Entonces, escuchen bien, hermanos. Nosotros no somos santos porque nos congregamos, ni aportamos en nuestra santificación. No somos santos porque nos bautizamos. No somos santos porque participamos de la cena del Señor y debemos de hacerlo. Amén. Porque dice que cada vez que participamos de la cena del Señor, dice que anunciamos su muerte. Usted no es santo porque se casa. Usted no es santo por guardar un conjunto de ritos o para hacer ciertas ceremonias. Entendemos que somos santos porque Cristo en nosotros es nuestra santificación. Eso es lo que la Biblia enseña. No por sacramentos, no por lo que hacemos. Congregarme no me hace santo, casarme no me hace santo, amén, participar de la cena del Señor no me hace santo, bautizarme no me hace santo, mucho menos me puede salvar. Solo la obra de Cristo en la cruz. Cristo es nuestra santificación. Entonces el fracaso de las religiones humanas es ese, que ellos te dicen que ellos te pueden llevar a la posición de santos, que ellos te pueden salvar acerca o a través de los misterios o los sacramentos que tú puedas guardar en tu vida. Pero todas estas cosas son obras y ninguna obra puede salvar a un ser humano. Solo hay una obra que puede salvarnos y vamos a hablar acerca de eso. Isaías capítulo 64, versículo 6. Oiga lo que dice la Biblia.